La mañanera de Ángel Dominical. Hoy voy a comentar con usted algo que me ha venido, ¿cómo decirlo?, rondando en la mente en las últimas semanas. Esto tiene que ver con el proceso de degradación que estamos padeciendo de la gobernación, si es que se le puede llamar así, a este conjunto de desatinos, ocurrencias, tonterías, estupideces desde el gobierno que encabeza López. Entonces, al ver eso, dije yo, bueno, me hice una pregunta: ¿cuánto podrá durar una situación así? Comentando esto con algunos amigos, nos fuimos metiendo en el tema. Y hubo alguien que opinó en relación con gobernantes que prácticamente pueden durar todo su encargo e incluso reelegirse, no obstante los desatinos y ocurrencias o incapacidad manifiesta en la gobernación, como es el caso de López. Y saltó el ejemplo de Hugo Chávez. Y la causa de que sucediera eso se debió esencialmente al gran flujo de dólares producto del petróleo, que pudo mantener una ficción y comprados a un buen porcentaje de los ciudadanos venezolanos y a dignatarios de otros países, en el caso de Argentina comprándoles papel de su deuda, en otros regalándoles casi petróleo crudo, a Cuba, Bolivia, Nicaragua, etc. Y en el orden internacional, llevando a cabo una campaña de promoción personal que rayaba en la locura. Pero ¿qué sucedió en el momento en que ese flujo de dólares se redujo sensiblemente? En esa misma medida, la situación de popularidad interna empezó a decrecer, la población venezolana empezó a sufrir las consecuencias de esa ilusión monetaria que había. No había producción, no había inversión en infraestructura, simplemente una importación desbocada, sin sentido, sin la menor lógica, pero mantuvo durante años a la gente contenta. Muere Chávez y Maduro recibe una industria petrolera en las peores condiciones imaginables y los resultados los vemos a la vista, pero lo dio como argumento uno de los amigos que discutíamos, pero ahí sigue en el poder, no más que ya no es con dinero, sino con los métodos dictatoriales y autoritarios y toda la red de espionaje que le han construido los cubanos a Nicolás Maduro. Pero hay otros casos interesantes por sí mismo que vale la pena señalar. El caso de Daniel Ortega, por ejemplo, el caso de Fidel Castro, que este sería el arquetipo de un dictador que con una amenaza externa construyó toda una base de apoyo, el bloqueo famoso, pero poco a poco ese recurso fue desgastándose, fue teniendo cada vez menos eficacia, de manera tal que hoy hay grupos importantes de la sociedad cubana que ya no se dejan engañar con eso de que el bloqueo imperialista, no, sino se debe la tragedia y la miseria en que se debate el pueblo cubano en las pésimas políticas públicas que aplicó Castro y luego Castro el menor y ahora el títere que pusieron ahí a gobernar. Esto que le digo tiene que ver entonces con la permanencia de un gobernante al frente del gobierno. ¿Quiénes son los que duran más y quiénes duran menos? Y es una cosa muy curiosa, es un contrasentido incluso, que los que más duran son en términos generales los gobernantes autoritarios, dictatoriales, los que se quieren eternizar en el poder. Evo Morales, Daniel Ortega, Chávez, lo intentó Correa y le dieron gracias por participar, pero los Kirchner, etc.
No se diga los Castro, que tienen, los dos duraron más de 60 años, y al títere que tienen, pues a ver cuánto les dura. Y los gobernantes que surgen producto de una elección democrática, con más deficiencias y limitaciones que tenga la democracia, resulta que los gobernantes democráticos duran menos en el encargo. En algunos países no está permitida la reelección, de tal manera que solamente duran un periodo que puede ser de 6 años, como en el caso de México, y de 5 en algunos otros. En otros países se permite la reelección, pero el periodo dura menos, 4 o 5 años, etc. Pero por regla general, los gobiernos democráticamente elegidos duran menos en promedio que estos dictadorzuelos de plazuela, de pueblo, aldeanos, que se eternizan o pretenden eternizarse en el poder. Y usted me preguntará, bueno, Ángela, ¿a qué viene esto? Nos estás comentando de Bolivia, de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de Nicaragua, Cuba, pero ¿qué tiene que ver con México? Aunque suene difícil, tiene mucho que ver. El proceso de degradación de la gobernación de López es hoy más que evidente y además imparable. 15 meses han bastado para que este individuo, ignorante en materia de gobernación, un hombre cerrado intelectualmente, que es incapaz de entender los elementos básicos de la situación geopolítica, es un hombre cuya formación política se da en los años 60 y 70 del siglo pasado, y un hombre con una visión caciquil y autoritaria que es preocupante. Pero en estos 15 meses le dio al traste a la economía, prácticamente la colocó en el hoyo, ha hecho que la sociedad mexicana se divida profundamente y ha obligado a un grupo de sedicentes empresarios, quizá muchos de ellos más negociantes que empresarios, a rendirle pleitesía por cobardía en unos casos y en otros, por la cola inmensa que tienen que les pisen. Pero hay todavía un grupo que vale la pena señalar por la importancia que tiene o que tenía. Son personas honradas intelectualmente, personas que creyeron de una manera ingenua, por no utilizar un adjetivo diferente, más eufónico pero grosero, que confiaron ingenuamente en que López iba a salvar a este país, cualquier cosa que ello signifique. 15 meses después, ante el desastre que es la economía, ante la tragedia que es la convivencia entre los mexicanos y la exhibición de incapacidad, de pobreza intelectual, de incapacidad analítica de López, no pocas de esas personas temen, ya sea por cobardía o por defender intereses o por oportunismo, temen decir me equivoqué. Y esto que está haciendo López es una tragedia, es perverso y dañino para el país. Ese es el caso quizá más vergonzoso que estamos viendo hoy en la sociedad mexicana. Sin embargo, todo esto lo cierro con el papel que juega el ciudadano. ¿Podríamos acaso afirmar que el único responsable en Venezuela fue Hugo Chávez? ¿O lo es hoy Nicolás Maduro? ¿Y es el único responsable o culpable, como guste usted, en Nicaragua, Daniel Ortega? ¿O los Castro en Cuba? ¿O los Kirchner en Argentina? ¿Y dónde queda el ciudadano que, cómplice o aquiescente ante el Todopoderoso en aras de obtener una dádiva, sea en especie o en efectivo, apoyó a esos tiranuelos o a esos dictadorcetes de pacotilla? El ciudadano tiene también una responsabilidad. Regresemos a México. Hoy las cosas, es imposible ocultar la tragedia en que está convertida la economía. Caída del empleo,
caída de la captación fiscal, problemas en Petróleos Mexicanos, una empresa insalvable, ya decía ayer y anteayer los números que hacen que sea una estupidez financiera estarle metiendo un peso a Pemex, y así sucesivamente. Pero al final de cuentas, hay no pocos ciudadanos que ya empezaron a darse cuenta. Y el proceso de degradación a que ha llevado López a este país y a su economía y a la convivencia civilizada entre los mexicanos es cada día más evidente. Y ya algunos ciudadanos empiezan a preguntarse ¿cuánto va a durar esto? Y yo le dejo a usted esta pregunta para hoy domingo. Entre en el medio tiempo del partido de fútbol de su preferencia, o cuando esté con la familia, con los amigos, en la comida dominical, en algún restaurante familiar, etc. Le dejo esta pregunta para esa ocasión. ¿Cuánto más aguantará el país los dislates y esta tragedia en la que ha convertido López a México? ¿Piensa usted que durará por siempre? ¿Hasta el 30 de septiembre del año 2024? ¿O, por el contrario, piensa usted que esto no puede mantenerse durante un tiempo largo? La carencia de recursos, la situación en los partidos políticos, específicamente en Morena, que es una rebatinga ahí de dinero, etcétera, el control burdo, chafa, que ha instaurado López del Poder Judicial, del Poder Legislativo, no se diga ya del Ejecutivo, ese desprecio para los institutos autónomos, el afán de controlar al INE, a la Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera, etcétera. ¿Piensa usted que esto podrá durar mucho? Yo termino dejándolo con la pregunta esa. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto? Y le dejo además algo que espero lo tome en serio. No se desespere. Falta poco. Repito, no se desespere. Falta poco. No va a durar esto los 5 años, 10 meses, que es el periodo en el cual gobernaría López. No se desespere. Falta poco. Le agradezco su atención a esta mañanera de Ángel Dominical y lo espero mañana lunes, donde empezaremos otra semana para darle duro a esto que de tragedia ya se ha convertido en un desastre completo que nos lleva rumbo al precipicio sin tocar baranda, como dirían los que les gusta el pool en el billar. Muchas gracias.